Y ya, estamos de vuelta en nuestro último bloque de Más Positivo y como todos los jueves corresponde a, bueno, recibir a nuestro equipo de abogados a quienes nos van a defender cuando pase algo. Pero el día de hoy vamos a hablar con nuestro amigo Pablo Contreras sobre los procedimientos laborales, para que usted también ponga mucho ojo y mucha atención. Yo me voy a girar un poquito para darle la bienvenida. Pablo, ¿cómo estás? Mucho gusto de estar contigo nuevamente acá. Muy bien, muchas gracias. Estamos aquí nuevamente. Procedimientos laborales. Ya, a ver, hemos hablado bastante de materias laborales. Sí. Hablamos de autodespido, hablamos del despido, autodespido, despido indirecto, qué pasa cuando a mí me despiden, cuáles son las causales por las que me pueden despedir, el contenido del finiquito, enfermedades profesionales, accidentes. En realidad hemos hablado bastante de la temática, pero siempre hay un tema que cuesta un poquito más abordarlo por la naturaleza del mismo. Es, bueno, pero ¿cómo es el juicio? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Me despidieron? ¿Qué hago? Okay, ya entendí que el despido es injustificado, entendí los montos que me corresponden como indemnización, pero igualmente, cada vez que un trabajador es despedido, sucede la misma pregunta que nos llega. ¿Y a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Voy a la inspección? ¿No voy a la inspección? ¿Cómo lo hago en el fondo para operativizar la situación? Entonces, vamos a ir por partes, ¿ya? El procedimiento laboral es un procedimiento jurídico, ya contencioso, que lo ve un tribunal de justicia, en el cual va a decidir específicamente el tribunal laboral, que va a decidir sobre las contiendas y las problemáticas laborales. No siempre pensemos en el despido, pueden ser situaciones como un desafuero o cuando entre los trabajadores y empleadores puede haber algún conflicto sobre interpretación de determinadas cláusulas laborales, constitución de sindicato. Hay varios motivos que pueden llevar a un juicio laboral que no necesariamente a un despido. Ahora, si tú me preguntas, el 90% de los juicios son por despido, ¿ya? Despido ya sea por vulneración de derechos, despido injustificado, autodespido, siempre van a estar relacionados con el despido. Y normalmente cuando un trabajador se enfrenta a esta problemática, se va a ver enfrentada justamente a raíz de una situación de un despido. Porque normalmente los problemas que se suscitan dentro de la relación laboral, quien los resuelve es la inspección del trabajo. Entonces, cuando a ustedes les pase algo, alguna problemática y está vigente su contrato, lo normal es que tengan que recurrir a la inspección comunal donde ustedes estén prestando sus servicios, ¿ya? En el caso de que se termine la relación laboral, quien lo va a decidir normalmente va a ser el tribunal laboral, ¿ya? Entonces, ya tenemos más o menos claro que si está vigente el contrato, inspección. Si me despiden, tribunal laboral. Pero no es tan fácil, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque existen dos procedimientos laborales propiamente tal, ¿ya? Que se ha denominado el juicio monitorio y el juicio ordinario. ¿En qué se diferencia un procedimiento del otro? El monitorio es un procedimiento rápido y expedito, dice la ley, en el cual el juez laboral recibe una demanda judicial que la debe presentar un abogado habilitado, no puede presentarla el trabajador directamente, ¿ya? Y ese abogado, que puede ser un abogado público a través de la defensoría laboral a la que pueden acudir los trabajadores o a través de un abogado particular, recibida esta demanda, lo que va a hacer el tribunal es analizar si hay antecedentes para acoger de plano la demanda. Ojo que esto es muy importante porque todos estamos acostumbrados a que yo presento una demanda en cualquier tipo de procedimiento normal y van a citar una audiencia donde el juez va a discutir el tema, si tiene razón el demandante o si tiene razón el demandado. En el procedimiento monitorio la regla es al revés. Se parte con una sentencia. Y esa sentencia va a decir si acoge la demanda, si rechaza la demanda o nos cita a una audiencia porque no está muy claro lo que se está pidiendo o los antecedentes y la prueba no están claras. ¿Cuándo un tribunal, por ejemplo, podría acoger de plano una demanda? ¿Y qué es lo que pasa? Supongamos que a mí me despiden verbalmente. No hay carta de aviso término de contrato, no hay finiquito porque obviamente no estaba de acuerdo yo con la causal de término de contrato. Entonces yo acudí al tribunal y expongo un poco la situación, que tenía un contrato de trabajo, que duró 3 años, que no me pagaron nada por concepto de indemnizaciones y además el despido verbal y que no hay carta. Entonces, si yo como juez analizo esos antecedentes, lo más probable es que el juez acoja la demanda de plano y ordene pagar indemnizaciones. ¿Qué indemnizaciones se pagan? Si esto ya lo conversamos un tiempo atrás, normalmente lo que se va a pagar en un juicio por despido van a ser la indemnización por años de servicio, que corresponde a un mes de remuneraciones por cada año servido, y además
Si tengo más de 6 meses, es decir, supongamos que trabajé 3 años y 7 meses, me van a pagar una indemnización adicional de 30 días, o sea, serían 4 años en vez de 3. Si es inferior a 6 meses, son solo los 3 años, ¿ya? Aquí también un tema que pregunta mucho la gente, ¿y qué pasa si llevo 10 meses trabajado? ¿Me pagan también el año completo? No. La exigencia es que el primer año debe ser siempre completo para que me paguen una indemnización por año de servicio. ¿Qué significa eso? Que si trabajé 364 días, no me van a pagar la indemnización por año de servicio. Tiene que ser los 365 en este caso. Exacto, tiene que ser un año completo. Posterior a un año de servicio, cada vez que sea superior a 6 meses, voy a tener este segundo año o el tercer año y así. Ya, eso es súper importante. Ya, entonces va a salir esta sentencia del tribunal que acoge esta demanda. ¿Y qué es lo que va a pasar en la práctica? Esa sentencia se le va a notificar al empleador. Ya. Entonces, ¿por qué yo decía que esto parte a la inversa? Porque en vez de partir con una audiencia donde el juez al final de ese proceso dicta una sentencia, parte con una sentencia que puede, como decía, acoger o rechazar esta demanda. Si la acoge, se le notifica al empleador y el empleador va a tener un plazo de 10 días para poder oponerse a esta sentencia, reclamar en contra de ella, y si reclama, se va a citar a una audiencia. Es decir, ahora ya partimos como con el procedimiento normal, podríamos decir. Y en ese reclamo va a tener que ambas partes presentar la prueba en el fondo para acreditar lo que están diciendo. Ahora, desde el punto de vista del trabajador, la ley, especialmente en materias de despido, establece una cuestión al revés. Normalmente, en un juicio normal, un demandante tiene que acreditar en qué se funda su demanda. Mientras que en el procedimiento laboral, cuando a mí me despiden propiamente tal, es el empleador quien tiene que probar las circunstancias del despido. No soy yo quien tiene que probar que el despido es injustificado. A mí me basta comprobar qué cosas. Que existía una relación laboral y que existe una carta de aviso de término de contrato. Acreditando esos dos hechos, va a ser el empleador quien va a tener que probar todo lo que dice esa carta. Un ejemplo, para que se pueda entender esto un poquito mejor. Supongamos que el empleador dice que yo falté 2 días a trabajar seguidos y que en virtud de ello me despidieron por inasistencia injustificada durante 2 días seguidos en el mes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el empleador? Yo no tengo que probar que falté o no falté. Obviamente, siempre si supongamos que yo fui a trabajar y tengo copia del libro de asistencia, lo bueno sería presentarlo. Pero si no lo tengo, que es muy probable, va a ser el empleador el que está obligado a probar que efectivamente el trabajador faltó. ¿Y cómo se prueba? Con el libro de asistencia. Si el trabajador firmó el libro de asistencia, no hay nada que el empleador pueda hacer. O la marca digital en este caso. O la marca digital, dependiendo dependiendo obviamente de la situación. Entonces, desde esa perspectiva, siempre que el empleador despida, él debe acreditar cualquier circunstancia del despido. Por ejemplo, si dice que yo agredí a un trabajador, va a tener que acreditar que finalmente esa agresión ocurrió. Si señala que yo robé algo, va a tener que acreditar que yo robé algo. Entonces, aquí la situación es inversa, porque es el empleador, el demandado, el que tiene que acreditar las circunstancias del despido. Y ojo, que a veces es bastante complejo, ¿ya? Por eso también ocurre que muchas veces en estas demandas monitorias los empleadores no se oponen. Si el empleador no se opone a la sentencia monitoria, va a estar obligado a pagar los montos que dice esa sentencia. También puede ocurrir al revés. También puede ocurrir que yo presente una demanda, pero por la naturaleza de lo que yo estoy pidiendo, no pueda acreditarlo. Y el juez diga, ok, voy a tener que rechazar esta demanda. Les pongo un ejemplo súper práctico. Supongamos que a mí me pagaban comisiones. Ya. Pero resulta que esas comisiones no estaban en mi contrato de trabajo, pero sí estaban en mis liquidaciones de sueldo. Pero ¿qué ocurrió? Que los últimos 3 meses no me pagaron estas comisiones. Y yo estoy demandando, además del despido injustificado, este monto por las comisiones. Y el tribunal me va a decir, mire, la verdad es que con los antecedentes que usted me acompaña, yo no tengo cómo acoger su demanda por el tema de las comisiones, porque usted no tiene liquidaciones de sueldo, porque usted no está en su contrato, así que voy a tener que rechazarlo. Entonces alguien diría, chuta, perdí. No, porque mire, yo voy a reclamar de esa sentencia, porque tanto a cualquier parte que pierda tiene el derecho de reclamarla. ¿Ya? Entonces yo reclamo en contra de esa sentencia y nos van a citar una audiencia, igual como cuando el empleador reclama. Y aquí viene lo interesante, porque un trabajador diría, ya, pero es que voy a estar en lo mismo si yo no tengo las liquidaciones de sueldo. Es que aquí viene lo relevante, porque la ley dice que quien está obligado a emitir esas liquidaciones es el empleador, las cuales debe tener firmada por parte del trabajador. Entonces, y en ese marco de ese juicio... Sí, retira mensualmente su liquidación. Claro, en ese juicio yo le voy a pedir que me exhiba esas liquidaciones.
Y el empleador tiene dos posibilidades, que me la exhiba, donde van a salir estos montos de las comisiones. Sale detallado eso. Claro, y voy a poder yo tener una base para decir, ve, no me las pagó en los últimos 3 meses cuando yo siempre tuve. Entonces, y también podría no presentarlas. Si las presenta y salen estos montos, bueno, la demanda ya se ganó porque logré acreditarlo. Pero si no me lo presenta, la ley dice, ok, la obligación de tenerla era de parte del empleador y como no las tiene, se va a estar a los dichos del trabajador. Entonces, no porque yo pierda cuando yo presente la demanda monitoria y después yo reclame y vaya a juicio es porque perdí necesariamente y no voy a poder probarlo, no, porque yo voy a poder hacer de cargo del empleador los documentos laborales, porque aquí lo más importante que tienen que tener presente los trabajadores que el obligado a tener la documentación no es el trabajador, es el empleador. Por ende, cualquier documentación que la ley le impone al empleador y no la tenga, la ley dice que se presumirá por cierto los dichos del trabajador. Entonces por ahí van a tener que, los empleadores tienen que tener mucho cuidado. Por ejemplo, y esto es un caso que es muy práctico y ocurre mucho. Contrato a un trabajador, no me firma el contrato de trabajo. Supongamos que tengo problemas, por el motivo que sea, y no me lo quiere firmar. Y muchos trabajadores dicen, ya, pero es que no es mi culpa, si no me lo firmó. No es así, la obligación de tener un contrato firmado es del empleador. Lo mismo ocurre con el libro de asistencia. Supongamos que el libro de asistencia está ahí todos los días y el trabajador no firma el libro de asistencia o firma su hora de entrada pero no la de salida, por ejemplo. ¿Qué hago como empleador? Si el día de mañana hay una discusión, la culpa va a ser del empleador porque él tenía la obligación de tener esos documentos. Si ocurre que el trabajador no firma los documentos, lo que el empleador tiene que hacer es poner una denuncia en la inspección de trabajo donde los van a citar y van a ver esta situación. Pero no puedo dejarlo en el aire porque si queda en el aire, siempre la obligación del empleador, si no está el documento, mala suerte. Casos prácticos, por ejemplo, que me ocurrió ahora hace un par de días con un empleador. Trabajador renuncia. Ya. Le mando un WhatsApp, en este caso, a la jefa de la empresa, y sabe que yo no voy a seguir trabajando, así que le voy a hacer llegar mi carta de renuncia. El empleador, ok, muy bien, mándeme la carta de término de contrato. No se la mandó, la carta de renuncia. Pasó una semana, no se la mandó, y ya como que se olvidó un poquito del tema. Luego hizo el finiquito, lo llamó para firmar el finiquito, el trabajador no le contestó. Y fue a dejar el finiquito, en este caso, a una notaría, que es el procedimiento que corresponde cuando el trabajador no contesta. Y se olvidó el tema. Pasaron un par de meses y la citaron a la inspección del trabajo. Y ahí es cuando nos contacta a nosotros y yo le pregunto, ¿pero qué problema tienes con el trabajo? No, es que lo que pasa es que el trabajador renunció, pero no firmó el finiquito. Ya, pero ¿no te entregó la carta de renuncia? No la entregó. Ya, la ley dice que tiene que haber para que la renuncia sea válida, debe constar en un documento firmado ante un ministro de fe. O sea, no basta con que yo le diga a alguien renuncio. Tiene que estar ante el ministro de fe, notario público, funcionario de inspección del trabajo o dirigente sindical en el caso de que haya un sindicato, presidente del sindicato en ese caso. Entonces, en ese caso, lo que se tiene que hacer es despedir al trabajador porque no se presentó a trabajar. Y lo despido por inasistencia. ¿Cuál es el problema que ella tiene? La ley pone de su cargo acreditar el término de relación laboral. Por renuncia no puede, porque no hay renuncia. Y por inasistencia tampoco puede, porque no tiene la carta de aviso de término de contrato, porque no la envió, asumiendo que había renunciado. Y el trabajador ahora la demandó por despido injustificado, señalando que lo despidieron verbalmente. ¿Cuál es el problema? No está, puede ella tener toda la razón del mundo. Pero no hay pruebas, no pero se no hizo está el procedimiento. documento que acredita el término de la relación laboral. Entonces, esto que puede beneficiar a muchos trabajadores también perjudica a muchos empleadores. Es súper importante en las relaciones laborales que todo esté documentado. Si a un trabajador, por ejemplo, el día de mañana le dice, sabes que te vamos a cambiar de puesto de trabajo, y no se escritura, y el trabajador no se cambia, el empleador no puede obligarlo a cambiarse. Porque no hubo una instrucción por escrito, porque después va a haber una discusión. ¿Y dónde está eso? En la inspección de trabajo. No, es que no se lo mandé porque no Porque vale. generalmente se hace de palabras, sí. Claro. Entonces todo debe estar escriturado. Lo mismo los trabajadores. Si tienen un problema dentro de la relación laboral, ustedes deben ir a la inspección del trabajo, dejen una constancia o denuncia dependiendo de la gravedad de la situación. Porque es la única forma también que el día de mañana van a poder decir, no, pero es que yo di aviso de esta situación. Ya. Entonces, ya tenemos claro un poquito el procedimiento monitorio. El procedimiento monitorio tiene algo especial, ¿ya? Que porque uno podría decir, pero es súper bueno, porque el procedimiento tiene solo una audiencia. No hay más. Esa audiencia se hace dentro de un plazo no superior a 20 días ni inferior a 5 días. Es decir,
en un mes está resuelto este problema. O sea, maravilloso, ojalá todos los juicios se resolvieran así. Pero no es un procedimiento para todos los juicios. Hay ciertos tipos de procedimientos que la ley dice que debe resolverse a través de un procedimiento más largo, que se llama el procedimiento ordinario, que es el procedimiento normal en el que hay 2 audiencias con una sentencia al final. Ahora bien, ¿en qué caso se puede ir a través del procedimiento monitorio? Cuando lo que yo demande sea inferior a 15 ingresos mínimos. Antes era 10, una reforma legal, y ahora son 15. O sea, no es un monto menor, son poco más de 6,5 millones de pesos. Y ahora con el aumento del sueldo mínimo van a ser 7,5 millones. Entonces es un monto importante. Pero ocurre que las relaciones laborales que llevan mucho tiempo, las indemnizaciones son mayores. ¿Por qué? Porque uno tiene que sacar el siguiente cuento. Supongamos que yo ganaba 600.000 pesos y trabajé 10 años. Son 6 millones de pesos por las 10 remuneraciones. Pero además, si yo demando despido injustificado, me tienen que pagar una falta de aviso previo, que son 600.000 pesos más. Pero además, cuando es despido injustificado, yo voy a demandar algo que se denomina el aumento de la indemnización, que es una sanción al empleador que despidió incorrectamente a un trabajador, que es un aumento únicamente de la indemnización por año de servicio. Entonces, si eran 6 millones, el aumento de 80% son 4,8 millones. Y eso agreguemos en las vacaciones 6 pendientes. O sea, ya superamos largamente los 10 millones de pesos. Entonces, no es tan loco pensar en demandas superiores a los 7,5 millones, porque mucha gente nos puede decir, chuta, pero yo no gano tanto, no voy a llegar nunca a eso. Sí, puede que sí, no, por los aumentos de las indemnizaciones. Puede llegar, pues claro, porque hay que ver varias cosas, como dices tú. El tema de que tiene que haber un aviso previo, tiene que estar la carta, tiene que haber un despido justificado. Son varios factores, vacaciones que queden pendientes, como tú decías, así que ojo con ahí. Eso. Ya. Otro tema súper importante, el procedimiento monitorio, además de tener este tema de los 15 ingresos mínimos, debe además tener un requisito previo, ir a la inspección del trabajo y poner una denuncia sobre los hechos en que versa el despido. Esta exigencia es súper importante. En principio, si yo no hago esta denuncia y no se hace un comparendo en la inspección del trabajo, yo no puedo demandar a través del procedimiento monitorio. Aquí ha habido mucha discusión. ¿Por qué? Porque el plazo para interponer una demanda monitoria es de 60 días hábiles, ¿ya? En realidad, cualquier demanda laboral por despido injustificado, que normalmente va a ser la problemática común. Pero ¿qué pasa si yo en el día 58 me doy cuenta que me estoy asesorando y voy a poner una denuncia de la inspección del trabajo y me fijan un comparendo para 2 meses más, que en algunas comunas pasa? Se me va a pasar el plazo. Bueno, aquí la ley dice que el plazo se podrá extender hasta 90 días hábiles si existe mediación en la inspección del trabajo, ¿ya? Ojo, aquí algo súper importante. La inspección del trabajo no va a resolver el problema desde el punto de vista jurídico. La inspección no puede decir que el despido es justificado o injustificado y páguele las indemnizaciones. La inspección del trabajo tiene 2 funciones en el marco de este comparendo. La primera de ellas es revisar que la documentación esté. Es decir, que esté la carta de aviso de término de contrato, que esté el contrato de trabajo, que esté las liquidaciones de sueldo, que esté las comunicaciones que se mandan a la inspección por el despido, que las cotizaciones estén al día. Esa es su función. Es decir, una función fiscalizadora en cuanto a la documentación. Y luego tiene una función que en este caso es como una especie de mediador, de instar a las partes a que lleguen a un acuerdo y eventualmente ayudarlos a ponerse de acuerdo. Pero si ese acuerdo no existe, supongamos que el empleador dice, no, yo te despedí bien, y el trabajador dice, no, yo no me despediste bien porque fue verbal y no es cierto lo que dice la carta, la inspección del trabajo no puede hacer nada, porque esa es una función del tribunal laboral. Por ende, se va a frustrar el comparendo, se va a exhibir toda la documentación que la inspección le pidió al empleador y se va a entregar un certificado de esta acta de mediación de la inspección del trabajo, y con eso el trabajador va a poder demandar en un procedimiento monitorio si es que cuadra con los montos de dinero, ¿ya? Entonces, pero aquí también hay un tema importante. ¿Y qué pasa si ese comparendo lo tengo más allá de los 90 días? Y en realidad en el día 91 voy a tener recién el comparendo. Entonces, si yo presento la demanda, el tribunal me la va a rechazar porque no tengo el acta de comparendo. Pero si la presento cuando ya tenga el acta, van a haber pasado los 90 días. ¿Qué puedo hacer? Bueno, aquí ha habido bastante discusión porque esto no es un tema que en realidad esté resuelto por el Código del Trabajo. Pero los tribunales de justicia, especialmente la Corte de Apelaciones, y es nuestra Corte de Apelaciones tal que al menos avala esta postura, de que si el trabajador no tiene los documentos para el juicio monitorio, puede presentar una demanda ordinaria laboral sin problema. ¿Por qué? Porque la demanda ordinaria es aquella que es superior a los 15 ingresos remuneracionales. Entonces, en teoría, si yo presento la demanda, el tribunal me va a decir, no, ojo, usted tiene que ir a este procedimiento monitorio. No, pero no puedo porque no tengo el acta.
Entonces ahí cuando la Corte de Apelaciones ha dicho no se puede dejar al trabajador sin la posibilidad de demandar por estas situaciones puntuales y específicas que pueden hacer muchas veces que el trabajador no pueda tener esa acta dentro del plazo, por ende puede igualmente demandar a través del procedimiento ordinario. Pero es un tema un poquito más complejo, muchas veces los tribunales laborales rechazan la demanda, se tiene que ir a la Corte de Apelaciones para que decida el tema, la Corte lo acoge y se devuelve esto al tribunal para que consiga con el procedimiento. Ya. Pero bueno, supongamos que mi demanda es superior a 15 ingresos mínimos actuales. Por ende, yo tengo que recurrir sí o sí a través del procedimiento ordinario. ¿Cuál es la diferencia del procedimiento ordinario? El procedimiento ordinario ya no parte con una sentencia, sino que parte con una citación a una audiencia preparatoria. En esa audiencia está destinada para dos cosas. Primero, para que el demandado, que en este caso va a ser probablemente la empresa, conteste esa demanda con 5 días hábiles de anticipación a la audiencia. Supongamos que la audiencia es el día 10 del mes de abril, el día 4 al menos tiene que estar contestada. ¿Por qué 4? Porque son días hábiles, ojo con eso. El domingo no cuenta. Si hay un feriado también lo mismo. Y en esa audiencia, una vez que se contesta la demanda, las partes, primero el tribunal va a leer la demanda, va a leer la contestación, y aquí viene algo súper importante que es bueno que todos los trabajadores lo sepan. Viene algo que se llama la conciliación. La conciliación es un llamado que hace el juez a que las partes lleguen a un acuerdo. Muchos dirán, pero chuta, si estamos en una demanda, ¿por qué vamos a llegar a un acuerdo en esta instancia? Si ya peleamos en la inspección del trabajo. Primero peleamos presencialmente, discutimos el tema. Luego peleamos en la inspección del trabajo, no llegamos a acuerdo. Seguramente alguien me contactó para que firmara el finiquito y volvimos a pelear porque yo no estaba de acuerdo con los montos del finiquito. Entonces, ¿qué hace pensar que voy a llegar a un acuerdo aquí ante el tribunal si estamos en una demanda? La verdad es que las estadísticas dicen que la mayoría de las demandas laborales se resuelven aquí, en la mediación. ¿Pero por qué? Porque en la mediación se tiene que presentar una nueva oferta, se tiene que tratar de buscar un nuevo acuerdo en ese sentido. Mira, es por una cuestión bien práctica. ¿Por qué? Porque ya estamos ante un tribunal. La diferencia en la inspección del trabajo es que la inspección del trabajo no tiene una facultad para obligarlos a llegar a un acuerdo. El juez tampoco los va a obligar. Exacto. Pero en materia laboral el juez plantea bases de acuerdo. Les voy a poner un ejemplo práctico para que se entienda este tema. Supongamos que yo demando por 10 millones de pesos. No pensemos en qué cosas para no hacerlo más sencillo. Y llegamos a la mediación y el juez le dice a las partes si quieren llegar a un acuerdo. Sí, y siempre les va a preguntar lo mismo al juez. ¿Y han conversado en acuerdo? Sí, pero no tenemos ninguno. Ya, yo voy a proponer bases en base a lo que tengo aquí. Demanda y contestación. Les voy a proponer 8 millones de pesos. Entonces, esto es un llamado de atención que hace el juez, que si bien no ha recibido la prueba, pero si te dice que te da 8 millones de pesos como bases de acuerdo y yo pido 10, me está dando prácticamente toda mi demanda. Entonces, si eso pasa, es un llamado al empleador de, oiga, es probable que usted pierda. Entonces, busque un entendimiento con el trabajador. Y aquí empiezan los abogados normalmente a negociar. Probablemente el empleador no le va a ofrecer los 8, pero le va a ofrecer menos, 6. Y el trabajador que también quiere resolver este problema. ¿Sí? No es que la gente demanda y quiere eternizar un juicio, no. La mayoría de la gente quiere salir del problema. Quiere terminar luego en el fondo de trámite. Porque esto puede durar y puede durar bastante. Un juicio ordinario laboral puede durar un año incluso. No, independiente de la duración, es engorroso estar en esos trámites, las discusiones. Hay que llevar testigos, se puede perder. O sea, aquí siempre hay un tema que puede perder el trabajador o puede perder el empleador. Entonces, hay un incentivo a las partes a buscar un entendimiento cuando está en juicio. Porque el que pierde va a perder mucho. Va a perder, o sea, no me van a indemnizar con nada o me van a indemnizar con todo, pero es un riesgo igualmente. Entonces, hay un incentivo importante de los trabajadores y los empleadores de buscar un entendimiento en el procedimiento laboral por lo costoso que es en el sentido tanto por los abogados que hay que contratar desde el punto de vista de la empresa, los tiempos que incurre eso y además que si el que pierde probablemente lo van a condenar en las costas. Los tribunales laborales suelen dar costas. Las costas es un monto que se tiene que pagar a la parte que gana como concepto por los gastos incurridos en el juicio. Y las costas pueden llegar hasta 1 millón de pesos, sin problema. Entonces, hay un incentivo de buscar acuerdo en el procedimiento laboral, más que el juez hace este llamado y propone bases que a veces pueden ir en la lógica de lo que finalmente se va a decidir. No siempre, porque la prueba podría cambiar la situación, porque todavía aquí no se ha presentado la prueba. Esto es antes de la prueba. Pero igualmente el juez ya tiene una suerte de idea preconcebida. Y si bien es cierto que la ley hace un llamado al tribunal a ser imparcial, pero los jueces son humanos, igual que todos en realidad. Entonces cuando uno recibe una demanda, suele tener ya una idea más o menos de para dónde se puede inclinar el asunto. También puede ocurrir al revés, que el trabajador demande y el juez ofrezca, en vez de 10 millones, de los 10 millones ofrezca 1.
Entonces también está haciendo como un llamado de atención, oiga, ¿sabe qué? Parece que su demanda no tiene base, busque un acuerdo. Entonces por ahí también el empleador puede que ofrezca algo como para terminar el juicio, porque también tiene un riesgo de perder. Entonces, créanme que en materia laboral suelen haber acuerdos, la mayoría de las causas terminan en acuerdo, ¿ya? Ahora, este procedimiento ordinario, como les decía, puede terminar aquí, en esta primera audiencia con este acuerdo. Pero también puede que no se produzca este acuerdo y que finalmente las partes ofrezcan su prueba. ¿Qué significa ofrecer la prueba? Es decir, aquello que yo voy a presentar en la futura audiencia, que es en la audiencia de juicio, que pueden ser testigos, la declaración de la otra parte, prueba documental, puedo pedir oficios a la inspección del trabajo para que me informen sobre determinadas situaciones, etc. Ambas partes vamos a hacer nuestra prueba, se va a determinar y nos van a fijar una continuación de audiencia que va a ser la audiencia de juicio, en la cual vamos a tener que venir con toda nuestra prueba y probarle al juez quién tiene la razón. Cada uno expondrá sus motivos por qué y al final de esa audiencia el juez dicta sentencia. Ese es como lo que en el fondo, en forma general, lo que dice la ley. Pero a veces tampoco pasa tan así. ¿Por qué? Porque las audiencias de juicio suelen ser muy extensas y algunos tribunales tienen la práctica de dividirla esa audiencia. Aunque la ley dice que se realizará en un solo acto y de manera continuada, también es mucho el trabajo que tienen los tribunales laborales. Entonces, a veces, dado si hay mucha prueba, hay mucho testigo, hay mucho documento, a veces las fraccionan en 2 audiencias y esto también se va alargando. Entonces, de aquí vienen los incentivos a estos acuerdos, ¿ya? Ahora bien, supongamos que alguien está hoy día en un proceso laboral y dice, chuta, la verdad es que yo ya tuve esta primera audiencia y no llegué a acuerdo, o sea, ya soné, no hay posibilidades. No, mire, lo que pasa muchas veces es que en esta primera audiencia, donde se plantea esta conciliación por parte del tribunal, las partes quedan, muchas veces los abogados, especialmente de las empresas, no traen una instrucción clara de cómo podría negociar yo. ¿Por qué? Porque, y esto tiene mucho sentido en las empresas más grandes, en la empresa chica normalmente los abogados solemos contactarnos directamente con el dueño de la empresa. Y el dueño nos dice, ya, mira, ¿sabes qué? En un juicio, porque uno le dice, podemos llegar a acuerdo, esto es lo que yo puedo ofrecer como un acuerdo, entonces uno va con una instrucción. Pero en la empresa más grande eso no pasa, porque el abogado no conversa directamente con el gerente, porque hay estructuras muy establecidas, entonces el que está al medio no decide. Y es el que conversa con el abogado normalmente. Hay intermediarios. Hay intermediarios. Entonces, muchas veces con las empresas grandes los acuerdos son posterior, porque el abogado se lleva este potencial acuerdo del tribunal, lo hace presente, en este caso, a la estructura de la empresa y en algún momento puede dar un acuerdo posterior. Esto es bastante común, especialmente en los juicios más grandes, que los acuerdos se alcanzan después. ¿Y cuándo después? Antes de la audiencia de juicio. Con la audiencia de juicio lista ya las posibilidades de acuerdo son muy pocas porque el juez puede dictar sentencia en la misma audiencia. Normalmente lo va a hacer de manera posterior, dentro de un plazo de 20 días posteriormente a que ocurra esto. Entonces ya tenemos un poquito de claridad de estos 2 grandes juicios que establece la ley, procedimiento monitorio y procedimiento ordinario. Ahora bien, cada juicio y cada tipo de materia que yo demande va a tener particularidades diferentes, ¿ya? Les pongo un ejemplo. Cuando yo demande por despido injustificado, la ley dice que va a ser el empleador quien va a tener que probar todas las circunstancias del despido. Es decir, el empleador va a tener que probar lo que dice la carta y por qué me despidió. Si no logra probarlo, me tiene que indemnizar, ¿ya? Esa es la lógica de una demanda de despido injustificado. Pero también hablamos que existe el autodespido. El autodespido es un despido en el cual, como conversábamos hace unos capítulos anteriores, en el que yo, como trabajador, le pongo término al contrato aduciendo que el empleador incumplió alguna cláusula del contrato, ¿ya? Por ejemplo, y que tiene que ser grave, evidentemente, como por ejemplo, no me pagaba las cotizaciones, o no me pagaba la remuneración, o no me pagaba íntegramente la remuneración, o me la pagaba por partes, me pagaba el 5, la mitad del sueldo, y el 20 me pagaba la otra mitad del sueldo. Ojo, no estoy hablando de anticipo, estoy hablando de que mi remuneración de fin de mes me la pagaban después o diferida, me pagaba cuando quería, suficiente para un autodespido. Pero aquí hay una diferencia, porque si se fijan, ya no es el empleador despidiéndome, entonces ya no es el empleador quien tiene que probar estos hechos, ahora va a ser el trabajador quien va a tener que demostrar al juez que lo que dice mi carta de autodespido es la correcta. Entonces, supongamos que yo me estoy autodespidiendo por que no me pagaban las cotizaciones. Voy a tener que yo llevar los certificados de cotizaciones y demostrarle al juez que, mire, no me la pagaban. Entonces, es importante que cuando yo me autodespida y yo decida, me voy a autodespedir por este motivo, yo tenga cómo demostrárselo al tribunal. Si yo no tengo cómo demostrarlo, no voy a poder ganar ese juicio. Y la ley dice que el autodespido, si rechazado, se considera como una renuncia voluntaria. Y esto implica la pérdida de la indemnización, especialmente el daño de servicio, ¿ya? Hay otros tipos de demandas que tienen que ver, por ejemplo, la denominada nulidad del despido, que a veces va a ir acompañada del despido injustificado. No siempre, pero normalmente así va a ser.
¿Qué es la nulidad del despido? La nulidad del despido es una sanción, en realidad, que establece la ley al empleador que despide a un trabajador y ese trabajador no estaba al día en sus cotizaciones. ¿En qué consiste esta sanción? Que es muy extraña y la gente a veces no la entiende bien. Que el trabajador va a estar obligado a seguir pagándome la remuneración hasta que no pague todas las cotizaciones que le debía al empleado, al trabajador, y se lo notifique. No basta con pagarlas, tiene que notificarse. Entonces la gente aquí se confunde un poco y dice, entonces yo sigo trabajando y me siguen pagando la remuneración. No. Es una ficción. Lo que hace la ley es, se terminó la relación laboral, porque el empleador le puso término a través de la carta, pero va a seguir obligado a pagarme la remuneración hasta que no convalide el despido. Pero esto es ficticio, no es que realmente yo siga trabajando, no. Está obligado al pago. Pero alguien me va a decir, ya, ¿cómo lo hago? Voy donde mi empleador y le digo, oiga, págueme el mes porque no me pago las cotizaciones. No, claramente que así no va a funcionar. No funciona así. O sea, en teoría podría funcionar así, pero eso sabemos que no va a ocurrir en la práctica. El empleador no va a decir, sí, te debo las cotizaciones, toma tu sueldo. El próximo mes tampoco te las voy a pagar y te las voy a pagar, ven y te pago. No. Lo que va a pasar es que el trabajador va a tener que demandar a través de la acción que se llama de nulidad del despido. Y también, si piensa que está siendo despedido justificadamente, el despido injustificado, ¿ya? La acción de nulidad del despido es básicamente decirle al tribunal, mire, ¿sabe qué? No me pagaron las cotizaciones, me adeuda tales y tales periodos, o me adeuda todo el periodo, porque también de repente ocurre, y por ende tiene que ser condenado a la nulidad del despido. Si el empleador no logra probar que pagó las cotizaciones, que es algo bien práctico, pagué o no pagué, si no hay mucho más que eso, se va a condenar por nulidad del despido y lo van a condenar a pagar todas las remuneraciones calculadas hasta la fecha en que pague efectivamente, desde la fecha del despido. Si pasó un año de juicio, le debe un año de remuneraciones. O sea, es una sanción importante. ¿Ya? Es más, hay situaciones en las cuales, y esto pasa con algunas instituciones públicas por ciertas situaciones muy, muy particulares que hay, en el que pueden pasar 4 años y trabajadores siguen cobrando la nulidad del despido a sus empleadores. Son cuestiones muy puntuales, muy particulares, no va a ocurrir en cualquier caso porque, a ver, lo lógico es que el empleador, si fue condenado a pagar la nulidad del despido, le pague las cotizaciones. O sea, no tiene sentido después de allá y que se acabe el tema, ¿ya? Porque obviamente sale mucho más caro pagarle la remuneración que pagarle las cotizaciones. Aunque si son muchos años puede salir muy caro, pero de todas maneras a largo plazo no tiene sentido. Es que como dices tú, es caso a caso. Claro, pero pueden haber casos muy particulares en que eso no ocurre y no ocurre por cuestiones jurídicas. Un ejemplo. Cuando supongamos que un trabajador, este es un tema ya más complejo que podríamos abordar a lo mejor en un capítulo distinto, pero voy a dar una pequeña pincelada. Supongamos que a mí me contratan a honorarios, ¿ya? Pero no me contratan a honorarios un particular, sino que me contrata un servicio público. Hablemos de una municipalidad, porque con la municipalidad esto pasa mucho. Efectivamente, la ley permite a los municipios contratar trabajadores honorarios, pero establece ciertos requisitos, no es cualquier trabajador. Que se trate de labores no ocasionales de la municipalidad, que no haya una permanencia en el tiempo del trabajador y que se trate de una persona que tiene una profesión u un oficio especial que la municipalidad requiere por una contingencia puntual y específica. Y la verdad es que por cuestiones muy, muy particulares, las municipalidades a veces contratan gente en horarios que no son ninguno de estos casos. Y los contratan y son permanentes, llevan 1 año, 2 años. Hay funcionarios que han llevado 10 años trabajando así. Entonces, en realidad no se ajusta a lo que la ley les permite a ellos contratar de trabajadores honorarios y que tendría que ser funcionarios ya a contrata probablemente. Pero hay un problema, así que esto no es porque la municipalidad quiere infringir la ley así como claro. a propósito. Lo que pasa es que los municipios, cuando crean determinados programas o cuando crean determinadas unidades que antes mejor no existían y se requiere más gente, ellos tienen aprobada una cierta cantidad de profesionales o de gente que pueden tener contratada. No es que la municipalidad pueda contratar a toda la gente que se le ocurra. No puede, porque eso está determinado. ¿Y cuál es el problema? Que si yo necesito gente adicional, la municipalidad los va a contratar a honorario, con la intención de en el futuro ampliar las cantidades a contrata e incorporarlos ahí. Pero eso no pasa. Y como son estructuras, las municipalidades grandes, que tienen muchos trabajadores, terminan creando trabajadores honorarios por mucho tiempo. Y luego se produce en algún momento el despido de este funcionario. Por el motivo que sea, porque lo hizo mal, porque ya no era necesario su servicio, o porque el funcionario se aburrió y se fue porque nunca lo contrataron. Y ese trabajador tiene el derecho de ir a un tribunal laboral y decir, oiga, pero mi relación es laboral. ¿Pero qué va a decir en principio el municipio o el fisco? No, pero es que yo no puedo contratar trabajadores por contrato de trabajo porque yo soy administración pública y por ende se contratan a través de calidad de administración pública. Sí, pero ojo, ese trabajador no estaba como funcionario público, porque los trabajadores honorarios no son funcionarios públicos según la ley.
Y tampoco eran horarios, porque la ley le dice a usted que usted puede contratar trabajador en horario en estas características, y este trabajador no era así, porque no fue no habitual, sino que lleva 10 años trabajando. Entonces no puede ser nada el trabajador, no puede ni ser ni en horario ni a contrata. Entonces los tribunales laborales han dicho, esa persona es un trabajador. Y como trabajador usted no le pagó años de servicio, no le dio vacaciones, no le pagó intervención por años de servicio, no le pagó las cotizaciones. Y aquí se produce un fenómeno muy particular, que la municipalidad, el tribunal le obliga a la municipalidad, a través de una sentencia, a reconocer que era que era un trabajador y que no le pagó cotizaciones. Entonces, imagínate la cantidad de años de esa persona, claro. 10 años sin cotizaciones. Y ojo, que no es tan fácil que el municipio vaya y diga, ya, ok, voy a cumplir con la sentencia y le voy a pagar sus cotizaciones. Porque hay una cuestión con Contraloría, no voy a ahondar en ese tema porque sería para muy largo, en que no pueden llegar y pagar. Entonces pueden pasar 4 años y ese trabajador con esa sentencia cobra nulidad al despido y cobra nulidad al despido. O sea, esta cuestión se puede eternizar. Entonces hay casos en que sí. Todo este tema de la existencia de la relación laboral, porque así se denomina, da para bastante largo, que cosa que podríamos abordar en un capítulo especial. Efectivamente. Porque hay muchos podríamos trabajadores. Continuarlo incluso si es que viene tú la próxima semana. Podríamos continuarlo. O para seguir en la línea, Pablo. Creo yo, así como para no perder el hilo, ya que empezaste como con la inducción del tema. Porque hay mucha gente, ojo, que le pasa esto, no solo en servicios públicos, sino que los contratan en horario y en realidad son trabajadores. ¿Qué pueden hacer? Tienen solución. Son procedimientos más complejos, más largos, a veces llegan hasta la Corte Suprema, pero se puede ganar. Se puede. ¿Ves? Listo. Pablo, muchas gracias como siempre por estar junto a nosotros, a entregarnos los conocimientos jurídicos, también a orientarnos en cómo también procede, pero siempre vamos a necesitar la asesoría de un abogado, porque como siempre lo mencionamos también, cada caso es diferente, hay que estudiarlo y hay que orientarlo. Pablo, ¿dónde los pueden encontrar entonces? Bueno, nos pueden encontrar en la página web nuestra, que es www.jurismaule.cl. En esa página van a encontrar todos nuestros medios de contacto. Va a estar el WhatsApp, correo electrónico, nos pueden llamar directamente, pueden ir a vernos, no hay ningún problema. Ahora bien, siempre la recomendación es primero agenden una hora. Muchas veces el WhatsApp, la llamada telefónica es el mecanismo más práctico para esto. Y nuestra primera consulta es gratuita, así que no les vamos a cobrar por la asesoría. Obviamente, lo que haya que hacer, nosotros finalmente fijamos un presupuesto y ahí el cliente puede decidir tomarlo en cuotas, pagarlo con tarjeta. Hay soluciones para cada caso. Perfecto. Muchas gracias nuevamente y nosotros, ya siendo las 12:17, comenzamos a despedirnos. Muchas gracias por su sintonía, por informarse junto a nosotros, a acompañarnos. Los invito a las 14 horas a conectarse nuevamente para las noticias con Matías Cruzat. A las 16 se encuentra conmigo nuevamente en nuestro programa femenino y adivine pues, a las 19 horas va la repetición de Más Positivo, para las 21 nuevamente encontrarse conmigo en nuestra edición central de noticias, así que no se lo pierdan, porque se viene bueno y cervezas del Maule finalmente ahí para que deje de vernos a Matías y a mí todo el día. Chao, cuídense, que esté bien.